If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plans for my life. Open your eyes and see how good God is. Hola, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Bienvenidos a Saddleback en español. Gracias por conectarte el día de hoy. Donde sea que estés, en tu casa, en tu hogar, con tu familia o en el trabajo, donde sea que estés, no importa. Tú ya perteneces y eres parte de esta gran familia. El día de hoy vamos a adorar juntos y vamos a escuchar un mensaje que estoy seguro te va a ayudar a crecer y acercarte más a Jesús. También vas a ver enlaces que te van a ayudar a poder ver el mensaje, notas del mensaje y una tarjeta de conexión para que tú puedas llenar tus peticiones de oración durante este servicio en línea. Así que prepara tu corazón y sigamos con el servicio el día de hoy. God of Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to, come on church, let's sing. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. So great is your faithfulness to me. Oh, I believe it. Oh, I can trust you, God. I can walk in confidence, God, from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness.
Cuando miro sus caras, me lleno de tanto amor y gratitud por ustedes. Agradezco a Dios por ustedes. Agradezco a Dios por su papel en nuestra iglesia, en nuestra familia, y agradezco a Dios por lo que hará por y a través, para y en ustedes, en los próximos años y décadas. Les he dicho últimamente que los amo. Hoy comenzamos una serie sobre el modo más importante de caminar. Caminar por fe. Fíjate en tus notas en 2 de Corintios 5, 6, 7. Por eso mantenemos siempre la confianza. Vivimos y caminamos por fe, no por vista. Mantenemos siempre la confianza porque vivimos y caminamos por fe y no por vista. En las próximas semanas veremos lo que eso significa. Cuáles son las aventuras en la fe. Hoy veremos cómo aprender a caminar por fe. Si quieres entender cómo caminar por fe, tienes que ir al capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo clásico sobre la fe en la Biblia. Es el salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Qué tan importante es aprender lo que hablaremos en las próximas semanas? ¿Qué tan importante es aprender a caminar por fe? Mira el siguiente versículo, Hebreos 11:6. Leamos juntos en voz alta. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, todo lo que no es de fe es pecado. El justo debe vivir por la fe. Según tu fe se te hará. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces has agradado a Dios hoy? ¿Cuántas veces o qué hiciste hoy por fe? Si no lo hiciste por fe, no agradaste a Dios. Hoy pregunté a Andy y Stacy Wood, nuestro próximo pastor principal. Un aplauso para Andy Wood. Sí. Pregunté, ¿qué semana hemos tenido? El domingo pasado tuvimos la clase 101, que y yo la enseñamos aquí en el Centro de Adoración de Lake Forest. Más de 2,000 personas vinieron. Andy y Stacy estaban en primera fila. Firmaron el pacto de membresía. Son miembros oficiales de Saddleback ahora. Ahora, les pedí a Andy y Stacy que se unieran a Kay y a mí hoy en una conversación sobre el caminar por fe, sobre lo que significa vivir por la fe. Porque quiero que escuches sus historias. Durante todos los años que estuvieron en la iglesia ECHO, 14 años, no son novatos, no son nuevos en el caminar por la fe. La misma fe que te ha sostenido a ti, nos ha sostenido a Kay y a mí, los ha sostenido a ellos durante muchos años. Así que vamos a tener una conversación y sobre las 7 facetas de la fe. La fe es como un diamante. La miras desde diferentes ángulos, yo te daré 7 de estos ángulos. Caminar por fe se expresa de 7 maneras. Podríamos escribirlas. Número 1, caminar por fe significa creer cuando no lo veo. Creer cuando no lo veo. Hebreos 11:1 dice lo siguiente. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Has oído la expresión, lo creeré cuando lo vea? ¿No has oído? Bueno, lo opuesto es lo correcto. Lo veré cuando lo crea. Algunas cosas tienen que ser creídas antes de ser vistas. Debes creerlas para poder verlas. La fe es visualizar el futuro en el presente. La fe es ver algo por adelantado. La fe es imaginar algo antes de que se haga realidad. Ahora, ya seas un arquitecto que diseña un edificio, o un artista que crea algún tipo de obra nueva, o un atleta que compite para ganar un premio, o un científico que intenta llevar algo a cabo, debes creer que es posible antes de que suceda. Warner von Braun, quien era cristiano,
y padre de la era espacial moderna, fue el inventor del cohete espacial. Él dijo: en la historia jamás se ha alcanzado el éxito sin tener fe. La fe es creer en lo que no se ve. Hace 43 años, en junio de 1979, Dios plantó en mi corazón el sueño de la iglesia Saddleback, en Fort Worth, Texas. Tuvimos nuestra primera reunión 6 meses después. Pero yo creí en ella durante 6 meses, aunque no la viera. La iglesia nació en mi corazón 6 meses antes de ver alguna señal física de ella. La fe convierte sueños en realidades. Andy, cuéntanos más. Pensaba en la iglesia con propósito y me acordé de algo que he dicho siempre. Yo recuerdo vívidamente leer las afirmaciones que escribiste para esta iglesia. Nosotros podemos ser benefactores de tu obediencia y responder a tu visión. Y me impresiona que cuando le dijiste sí a Dios, influenciaste mi vida y ahora soy parte de esto. ¿Quién lo diría, verdad? Así es. A los 21 años, y esa inspiración cimentó los inicios de Ed Cobb Church, que empezamos en el área de la Bahía. Cuando iniciamos las conversaciones, los que estuvieron en el personal quizá recuerden a un tal Hugh Slibel, quien trabajó aquí hace muchos años. Él me preguntó cuánto tiempo llevaba la visión en mi corazón. Yo le dije que desde los 21 años. Y le dije que le iba a enviar algo que escribí a los 21 años. Y se lo envié. Pero nuestra visión también nació en Fort Worth, Texas. Así es, en un periodo de ayuno y oración, cuando Dios nos dio esta visión, viajamos al área de la Bahía. Y entonces supimos que esa zona tenía muy pocas iglesias con respecto al resto del país. Y había unas personas que plantaron una iglesia, y habían unos pastores, y se juntaron, y alguien me dijo que cuando estás aprendiendo hay que juntarse con gente que ya pasó por lo mismo, y que puedes aprender de esto. Entonces nos sentamos a conversar, y me preguntaron, ¿cuál es tu visión? Y les conté que soñábamos con una iglesia donde los no creyentes pudieran venir a cambiar sus vidas. Soñábamos con una iglesia que fuera étnica, con una iglesia que les hablara a las siguientes generaciones, y les conté las cosas que Dios puso en mi corazón. Y al final todos se miraron, respiraron y dijeron, te diremos algunas razones por las que eso no es viable. Y empezaron. Esa zona es muy cara, es demasiado diversa, la gente está dividida, y así siguieron. Esa noche volví y oré, y le pedí a Dios, envíanos a Atlanta, o a Dallas, o a otro lugar diferente. Y en ese momento tuve una inspiración muy clara del Espíritu Santo. En mi mente Dios me mostró la historia de Josué y Caleb. Y lo que fue un suspiro de Dios se convirtió en un eje o mantra para nuestras vidas. Y sentí que Dios me dijo, Andy, quiero que seas un Josué, quiero que seas un Caleb para esta región. Y cuando llegamos a la bahía no lo podíamos dimensionar, pero sabíamos que era posible con Dios. Y yo creo que lo que pasa en la mente con la fe es que estamos enfocados en nosotros y no en la capacidad de Dios. Pero algo cambia cuando empiezas a ver a Dios. Dios es poderoso y Él ha hecho que muchas cosas existan. Y parte de la fe es poder ver el futuro y decir, Dios puede crearlo, yo sé que sí, y empezaré a caminar en esa dirección. Amén. La fe es creer en lo que no veo. Creer en lo que no veo. Y como dijo Andy, dejas que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu meta. Número 2. Lo segundo que significa caminar por fe. Caminar por fe significa obedecer a Dios cuando no le entiendo. Es fácil obedecer a Dios cuando le entiendes, pero tiene sentido. Pero la fe es obedecer a Dios cuando no lo entiendo y no tiene sentido. En Hebreos 11, Dios nos da 3 ejemplos. Noé, Abraham y los hijos de Israel, quienes creían aunque no lo vieran. Y también obedecían cuando no entendían. Mira estos versículos. Hebreos 11:7 nos dice,
Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Muchos no entienden que antes del diluvio, la Biblia dice que nunca había llovido en la tierra. Cuando Dios dijo del diluvio, Noé dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca había llovido. La Biblia dice que una neblina se alzó del suelo, y si Dios te dijera, mandaré un diluvio, cosa que nunca has visto, voy a llenar la tierra de agua para empezar de cero contigo, ¿tú le creerías? Imagina las dudas de Noé y sus preguntas. No le encontraba sentido porque nunca había llovido. Pero Noé obedeció sin preguntar. ¿Y sabes qué? Todos estamos aquí gracias a la fe de un solo hombre. Si Noé no hubiera tenido fe, nadie estaría respirando ahora. Segundo ejemplo, en Hebreos 11, en el versículo 8, Abraham nos dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Noé obedeció y Abraham también, cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra, y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. La razón por la que este es un gran salto de fe: Abraham tenía 75 años. Ya no era un niño, y tenía una vida acomodada. Iba a tener que mover a su familia, rebaños, cultivos, parientes, conocidos. Abraham tenía 75 años cuando su aventura de caminar por fe empezó para el hombre. Nunca es demasiado viejo para empezar a caminar en la fe. Y nunca se quejó, ni lo pospuso. Solo empacó sus cosas y se preparó para la seguridad social con sujetos que no tenían ninguna. Y lo que requirió fe fue que Dios no le dio ningún detalle. Abraham se preguntó: ¿a dónde voy? Confía en mí. ¿Cuánto voy a tardar en llegar? Confía en mí. ¿Cómo voy a saber que ya llegué? Yo te diré. Confía en mí. Y el resultado es que gracias a que obedeció, igual que Noé y todos estamos aquí, Abraham obedeció y se volvió el padre de la nación de Israel. La obediencia siempre conlleva riesgos. Y el tercer ejemplo en Hebreos 11 es que los israelitas dejaron la esclavitud en Egipto. Versículo 29 nos dice: fue por la fe que el pueblo de Israel, encierra caminar, hablamos de caminar por fe, atravesó caminando el Mar Rojo como si estuviera pisando y caminando por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Esa es una verdadera caminata por fe. Escúchame bien. Cuando Dios te pide hacer algo, siempre es una prueba de fe. Sí. Cada vez que Él les pide hacer algo, ¿vas a creer en tus sentimientos o vas a creer en mí? ¿Vas a creer en lo que te digo o en lo que el mundo te dice? ¿Vas a creer en mis promesas o creerás en tus miedos? ¿En quién vas a confiar? ¿En Dios o en tus sentimientos? ¿Se acuerdan que de niños sus padres siempre insistían en que hicieran algo a lo que no le encontraban sentido? Sí. Así es. Era una prueba de que confiaban en sus padres. Hazlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no daban explicaciones. Soy tu padre y harás lo que yo diga. Dios no te debe explicaciones a lo que te pide hacer. A veces pide cosas imposibles. Pone a prueba tu fe. Y a veces nos pide hacer cosas que no tienen sentido. Pero si obedeces, te bendice. Pero si obedeces, ¿qué pasa? Pierdes las bendiciones de Dios. Yo tiemblo al pensar en las bendiciones que habría perdido de no haber obedecido, o si Cain no hubiera obedecido. Tiemblo al verme llegando al cielo y ver las cosas que habría tenido de haber obedecido a Dios y de no haberlo desobedecido. Vamos a hablar de esto. Stacy, ¿empiezas? Claro.
Para mí, este viaje de decir sí y venir a Saddleback ha sido un acto de confianza y de obediencia. A veces piensas que estás en medio del plan que Dios tiene para ti, de su voluntad y tu obediencia, pero entonces hay un enorme cambio de dirección, un desvío en el camino y lo que yo más quiero en la vida es obedecer a Dios y confiar en Él. Y creí saber cómo sería hacerlo por los siguientes 40 años de mi vida. Y estábamos en la bahía y creímos que Dios nos quería ahí para dedicar nuestra vida, para iniciar la plantación de una iglesia. Todavía nos importa mucho la bahía. Pero en marzo empezó a verse más claro que Dios quería algo diferente. Y yo no lo entendí ni un poco. ¿Por qué Él quería dirigirnos a otro lado? Si teníamos una misión muy clara ahí. Todo era muy confuso para mí y era un muy doloroso acto de entrega a lo que yo creía que sería mi futuro. Pero estaba tan aferrada a eso, a algunos viejos himnos. Yo crecí en el hogar de un pastor bautista sureño y conozco algunos de los viejos himnos sobre confianza y obediencia. Y no hay otra manera de ser feliz en Jesús más que confiar y obedecer. Y yo sabía que si ese era un acto de obediencia y de rendirme a Dios, ese sería el camino de felicidad y alegría. Y aunque yo tratara de seguir en ese viejo camino, en lo que yo consideraba obediencia, ese no iba a ser el camino de alegría que Dios planeó para mi vida, porque la verdadera alegría llega cuando confiamos y obedecemos, incluso cuando no tenga sentido para nosotros. Y como el pastor Rick dijo, no tenemos que entender, Dios no nos debe explicaciones. Solo hay que dar ese paso. Y paso a paso su palabra alumbra nuestro camino. Y tenemos que seguir caminando. Así es como encontramos paz y alegría, incluso en el dolor o en momentos difíciles. Es gracias a la obediencia y confianza que podemos experimentar la paz y el favor de Dios en nuestra vida. Así es. Yo pensaba en dos cosas, pero también me acordé de que Stacy dijo que María, la madre de Jesús, es muy importante para ti, es un modelo de entrega, y me encanta que oí de nuevo esa canción y de inmediato pensé en ti, porque tú cuentas cómo la fe de María te inspiró a ti. En muchos momentos, y en particular en esta decisión. Cuéntanos. Sí, cierto. ¿Ustedes conocen la historia de cuando Gabriel llegó con María e interrumpió su vida? María quería saber cómo sería su vida, como habitante de Nazaret y mujer judía. Y Gabriel interrumpió su vida ese día y le dijo que Dios tenía otro plan para ella. Y cuando leemos eso nos sorprendemos. ¡Qué increíble! Tú fuiste la mujer elegida para ser la madre del Mesías. No hay nada mejor. Pero, de otra manera, es un llamado muy difícil. Eso interrumpió y afectó los planes que ella había visualizado para ella. Lo que me habló fuertemente en ese pasaje fue la respuesta que le dio a Gabriel en ese momento, porque solo dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Creo que cuando eres cristiano e intentas seguir a Dios, esa debe ser nuestra postura. Lo que tú digas se haga conmigo como me has dicho. Confiaré en ti, eres digno de mi confianza. La primera vez que te escuché contar la historia me hizo mucho eco porque María es muy significativa para mí en mi propio camino de entrega. Puedo recordar un par de veces cuando, ya sabes... Espera un momento. Una vez le dije a Kay, piensa una ocasión en que obedeciste a Dios, y me respondió: cuando me pediste que me casara contigo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso es lo que justo iba a decir. Yo sé que sí. Porque no estaba enamorada de él, me gustaba, él era muy amable y lindo. Todo eso, pero no estaba enamorada de él. Continúa.
Muchos de ustedes saben que solo tuvimos una sola cita. Asistíamos a la misma universidad, así que más o menos nos conocíamos. Entonces me invitó a salir y salimos otra vez y 8 días después me pide matrimonio. Antes de nuestra segunda cita. Sí, solo recuerdo estar orando y pensando, porque fue la primera vez en toda mi vida que recuerdo que fue un momento primero, era puro pánico. Y simplemente lancé esta oración. ¿Qué se supone que deba responderle a este joven tan formal que me llama y quiere que me case con él? Y Dios me dijo, di que sí, y yo me encargo de los sentimientos. A mis 19, con mi increíble entendimiento maduro de la vida, de la voluntad de Dios, el matrimonio, el amor, dije que sí. Le dije que sí a él y confié en que Dios traería los sentimientos porque yo no los tenía. No fue como en las películas donde suenan las campanas o los ángeles tocándote el hombro, nada de eso sucedió. Pero escuché claramente a Dios decir que sí y no tenía sentido. Así que practicar ese sí, claro que resultó bien 47 años después, pero fue una gran prueba para mí el obedecer cuando no entendía. El otro día empecé a decir que me hizo recordar cuando hablabas de María, cuando Dios me llamó a ser defensora de las personas con SIDA, con orfanatos y con niños vulnerables en el 2003. Sencillamente no tenía sentido. Soy una madre blanca de los suburbios con una minivan, no tenía títulos médicos ni el conocimiento. ¿Qué sabía yo de esa enfermedad global o de millones de huérfanos y niños vulnerables? Nada. No tenía sentido, pero fue la segunda vez en mi vida en que fue tan claro de que Dios estaba llamando, Dios estaba moviendo, interrumpiendo, y fue María, la madre de Jesús, su ejemplo de entrega que me dio el valor para decir sí a Dios, y una vez más no entendía. Así que cuando me contaste tu historia pensé, me encanta que ambas amamos a María, es genial. Volvemos contigo. El punto es que si no obedeces, cuando Dios dice que hagas algo que no tiene sentido, te perderás una gran bendición como casarte con Rick Warren. Eso es cierto, y lo sabes. No importa. Caminar por fe significa creer cuando no puedo ver. Significa obedecer cuando no entiendo. Número 3. Caminar por fe significa persistir cuando no tengo ganas. Persistir cuando no tengo ganas. Como sabes, nuestra cultura de hoy está muy basada en la emoción. Todo se hace por las emociones. Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Si se siente bien, hazlo. Basa tu vida en tus sentimientos. Vive por tus emociones. Si se siente bien, hazlo. El problema con esa filosofía es que las emociones son muy poco confiables. Las emociones mienten. Te mientes a ti mismo más que a cualquiera. La Biblia dice, no hay tan engañoso como el corazón. Significa que me miento a mí mismo más que cualquiera en la vida. El resultado es que si vives por tus emociones, serás manipulado por tus actitudes el resto de tu vida. Hay una verdadera confesión aquí. No siempre siento que debo ser amable con la gente. No siempre tengo ganas de abrazar a la gente. No siempre siento que quiero ser generoso. No siempre tengo ganas de ayudar a mi esposa e hijos. No digas nada, cariño. Y esto realmente te sorprenderá. No siempre tengo ganas de leer la Biblia y orar. Lo que he descubierto es que si oro solo cuando tengo ganas, el diablo se asegurará de que nunca más me den ganas. Si leo mi Biblia solo cuando tengo ganas, el diablo se asegurará de que nunca más me den ganas. Personas grandiosas son personas comunes que persisten en hacer cosas que otros no tienen ganas de hacer. En los últimos 43 años como pastor, muchas veces hice cosas que no tenía ganas de hacer. Hubo mañanas en las que no quería venir y predicar, quería quedarme en casa y ver fútbol. Gran parte de mis 52 años de ministerio hacía cosas que particularmente no tenía ganas de hacer en ese momento, pero era lo correcto para hacer. Siempre es el tiempo correcto para perdonar, para amar, y siempre es el tiempo correcto para ser amable.
Los atletas olímpicos pasan horas y horas ejercitándose. ¿Crees que siempre tienen ganas? Claro que no. Los músicos magistrales pasan horas y horas practicando para ser expertos en su instrumento. ¿Crees que siempre tienen ganas? No. Hombres y mujeres de Dios hacen lo que no siempre es divertido hacer. Están dispuestos a hacer lo que otros no hacen porque nunca tienen ganas. Fe es ser persistente, significa rehusarse a rendirse manteniéndose, persistiendo, ser diligente y determinado. Fe es mantenerse, ser persistente aun cuando estás cansado. ¿Cómo desarrollas ese tipo de persistencia? Por eso significa caminar por fe. La Biblia dice así en Hebreos 11:27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Faraón estaba enojado, quería matar a Moisés. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos ¿en quién? Tenía puestos los ojos puestos en el invisible. Este era el propósito. La clave para la persistencia es la última frase. Él vio lo invisible. La persistencia ocurre cuando te enfocas en lo que no se puede ver. Él no podía verlo. Tal vez hoy ves tu matrimonio y no te guste lo que ves. Puedes ver tu salud y no te guste lo que ves. O ves a tu familia y no te gusta lo que ves. Tu trabajo, tus sueños, lo que sea, y no te gusta lo que ves. Pero no te das por vencido porque la fe es persistente, aun cuando no tienes ganas. Si tienes ganas de renunciar a tu matrimonio o a tu negocio, si quieres renunciar a tu sueño, aférrate, sigue confiando, no dejes de creer. Parece una gran melodía. Escriban una canción. No dejen de creer. Dios hará un camino si confías en Él. Observa esto, Hebreos 11, versículo 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Nosotros estuvimos por 13 años sin terreno para esta iglesia. La iglesia creció con 500,000, a 2,000, a 3,000, a 5,000, a 4,000, a 5,000, a 6,000, a 8, 9, a 10,000 personas. Ya teníamos más de 10,000 personas antes de construir este edificio. Por 13 años estuvimos rentando 79 instalaciones. Éramos una iglesia que para saber en qué estábamos tenías que venir. No era nada divertido. Montar y desmontar la iglesia cada semana por 13 años. No hay una gloria en eso, no era divertido. Pero la fe es persistente, aun cuando no tienes ganas. Cuando sabes qué sucederá, entonces te vuelves persistente. Hablemos sobre la persistencia. Compartiré dos cosas que han sido muy útiles para mí cuando pienso en la persistencia. Me gusta ver la película en el futuro. Así que tengo muchas imágenes diferentes en mi mente. Una de ellas es llevar a mi hija al altar. Tengo la imagen de estar casado por 40 años con hijos y nietos alrededor. Y finalmente la imagen que más me ayuda a persistir es cuando piense en el momento en que veré a Jesús cara a cara. Y el pensamiento número 1 es dar cuenta de mi vida. ¿Qué dije sobre la salvación? ¿Qué hice con la vida que me dio y persistí en ella? Me recuerda que hubo un momento, cuando llevábamos unos 7 años plantando la iglesia, no sé si esto le pasó a Saddleback, pero cuando estábamos allí a veces la gente se iba de la iglesia. Nunca nos sucedió. No sé de qué hablas. Todos los que vienen a Saddleback se quedan, pero allí de vez en cuando la gente se iba. Fue uno de esos años en que mucha gente se fue de la iglesia. Estábamos pasando por una época muy difícil en casa. Estábamos en el sillón viendo Netflix y comiendo chocolate. Y al mismo tiempo teníamos varios de nuestros mejores amigos, y el esposo de uno de ellos se había ido. Fue una época en que era bastante difícil en todas las áreas. Stacy estaba sentada allí y dijo: a veces me da temor de que me dejes. Entonces la vi y le dije: sí me voy. Te llevo conmigo, como diciendo que no iré a ningún lado sin ti, número 1. Pero también, ¿a dónde iría?
¿A dónde iría? Pienso en las palabras de Pedro hacia Jesús. Cuando todos los demás se fueron y Jesús ve a Pedro y le pregunta, ¿tú también te irás? Y Pedro le responde, ¿a dónde más iré? Creo que atar la persistencia a la cruz de lo que Jesús hizo por mí, no hay otro lugar a donde ir más que junto a Él. Esas imágenes me ayudan a persistir cuando es muy difícil. ¿Puedo contestar? Creo que estoy pensando en esa misma temporada, pero ¿podríamos hablar de ser padres por un momento? Ahí es difícil ser persistente. Yo no sé qué esperaba, pero sí sé que no era esto. Y si me permiten ser honesta, es diferente a lo que tenía en mente. Tenía unas expectativas no realistas en cuanto a ser padres y unas muy bajas en cuanto al matrimonio, pero fueron superadas. Yo sé que iba directo hacia una desilusión. Mi hijo mayor tenía aproximadamente 1 año y por primera vez vi la desobediencia intencional y me rompió tanto el corazón que él hiciera algo para desobedecer a su mami. Y yo le preguntaba, ¿por qué hiciste eso? Eso de ser padres ha sido un largo camino para mí y también darme cuenta de que eso sucede y en general creo que no hay un manual para la paternidad. Y uno se sigue preguntando ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo. Y cada día me enfrento a algo nuevo. Y pienso que para entonces ya debería saber qué hacer. Y resulta que no sé qué hacer en ese momento. Y creo que mucho de la paternidad se siente así. Y cuando platico con otras mamás, todas están pasando por lo mismo que yo. Y te felicito si tienes una familia perfecta. Y si tus hijos te aman y obedecen. ¿No son los que organizan seminarios Bien para por padres? ti. Que Dios te bendiga. A los demás no nos sucede así. Queremos salir adelante y ha habido momentos de mucho desaliento, en donde hemos pasado una temporada muy difícil en nuestra vida familiar. Y en ocasiones Andy se quiere rendir y en otras yo. Entonces dejo que mi corazón crezca, se desenganche y que sea muy transaccional. Y es cuando uno le dice al otro, eso no es lo que realmente deseas. Debes continuar luchando por su corazón y por aquello que deseas más que rendirte. Por eso pienso igual que Andy, de que Jesús soportó la cruz por el gozo preparado para él. Por eso tener la gran visión de que este es el tipo de relación que quiero tener con mi hijo cuando tenga 30 años, no quiero todas las heridas del pasado. Voy a resistir y a perseverar porque mis ojos están puestos en algo mayor a este momento. Esto me ha ayudado a perseverar en la paternidad. ¿Aman a esta pareja? Fantástico. Quisiera darte una palabra de ánimo, Stacy. Tengo un hijo de 43 y otro de 41 años y muchas veces aún no sé qué debo hacer. Ellos son maravillosos, pero no sé si podré alcanzar esa eficiencia que tanto anhelamos. Pareciera que deberíamos tenerla y que nos debería caer en el momento en el que nos convertimos en madres. Quiero que sepas que aprendes poco a poco, nunca terminas y en la paternidad siempre hay luchas. Siempre es un sacrificio y un interés en acción. ¿Hay más padres que conozcan esta historia? Amas a tus hijos con todo tu corazón y es algo en lo que nunca dejas de aprender. Has hablado de la paternidad y de querer rendirse. Y tú y yo hemos hablado de esto. Yo he experimentado depresiones muy severas y las he tenido desde que tengo memoria. Y ha habido momentos en los que esa depresión se hace tan vieja. Es como tener un dolor de cabeza persistente que nunca se te va por completo y eso puede ser desalentador. Pero creo que al ser una perfeccionista en recuperación, no me he recuperado, estoy en recuperación y a veces me desanima el camino que me queda por recorrer. Como cuando algunos de mis puntos ciegos han sido revelados en mi relación contigo, con nuestros hijos o con alguien que amo mucho. Y ese punto ciego sale a la superficie. Me doy cuenta de que no soy tan agradable como creo ser.
tan amable como quisiera ser, ni tan avanzada en mi camino a la madurez cristiana. Eso me puede desanimar tanto. Y hace un momento les comentaba a ellos que a veces quisiera decir, ni modo, seré pagana por un momento. Quisiera ver eso y decir, mi esposa, la pagana. Ni sé lo que eso significa, pero solo aguantaría 15 minutos y después diría, ni siquiera puedo ser una buena pagana. Luego llegan esos momentos, especialmente si tu personalidad o algo se inclina más hacia esa balanza de Igor, o la balanza de las cosas de Winnie the Pooh si eres como Igor, de persistir y seguir adelante. Me encanta que hables de sujetarte y encontrar lo que te sujeta, lo que te ancla, tener esa visión y esperanza. Persistir aunque no tengas ganas es una verdadera prueba de fe. Si han ido a algunas conferencias, sabrán que por muchos años les he dicho a los padres cuando me preguntan si he querido rendirme, les contesto que todos los lunes por la mañana. Todos los lunes, San Lunes para mí, me da el síndrome después del mensaje. Y se pone gruñón. No creo en Dios los lunes antes de las 11 de la mañana. Después de compartir en 3 y 4 o 6 reuniones, ya no te queda nada. La Biblia menciona de que Jesús, que en su virtud o poder, se le fue y aún así sigues adelante. La mayor parte de mi ministerio lo hice en dolor. Regularmente detrás de cada éxito público encontrarás dolor en lo privado, en cualquier área. Ya sea padecimiento físico, un aguijón en la carne, problemas emocionales o relacionales, habrá dolor en lo privado detrás de cada éxito público. Pasemos al punto 4 que dice, caminar en fe significa declararlo desde antes de tenerlo. Declararlo antes de tenerlo. Pones una meta por adelantado. Cada que te pones una meta estás diciendo, yo creo que Dios quiere que hagamos esto en cierto tiempo. Cada meta es una declaración de fe. A veces tienes que decirlo de manera audible antes de percibirlo. Tienes que declararlo. La Biblia dice que por la palabra de Dios el mundo existe. Hebreos 11:22 dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Israel saldría de Egipto, lo declaró con confianza, incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Les dijo, un día regresarán a casa, no se quedarán en Egipto toda la vida y cuando se vayan con ustedes lleven sus huesos con ustedes. En muchas ocasiones la Biblia hace una conexión directa entre tus palabras y tu fe. ¿Estás hablando palabras de fe o de temor? Palabras de fe o de fracaso. Siempre estás hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay una conexión directa entre nuestras palabras y nuestra fe, entre lo que decimos y lo que recibimos de Dios por la fe. La Biblia lo menciona muchas veces. Recuerda cuando estudiábamos Santiago. Nuestras palabras tienen mucho poder al declararlas en fe. En la primera reunión preliminar de Saddleback, había unas 60 personas en la reunión de ensayo. Y les dije, esta iglesia ya cuenta con 50 acres para nuestro campus, solo que aún no lo vemos. ¿Saben cuál fue el problema de la visión? La declaré en fe antes de verla. Tenemos 50 acres, solo que aún no los veo. El problema fue que Dios nos quería dar el triple de eso. Hombre de poca fe. Dios después nos dio casi el triple de eso. A veces, el hablar en fe requiere que aparezcas como un tonto ante los demás, porque declaras algo y los demás dicen que no va a suceder como lo mencionaste antes. La gente te dice eso no va a suceder. Siempre habrá alguien que apague tus sueños, siempre habrá gente negativa y críticos en tu vida. Pero Dios lo dice como quiera, lo crean o no los demás. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa el padre de las naciones. Le cambió el nombre antes de que tuviera hijos.
Era de 99 años de edad y Dios le cambia el nombre de padre por las naciones y no tenía hijos. Le preguntaban su nombre y respondía: Padre de las naciones. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Qué edad tienes? 99. Era vergonzoso. Romanos 4:17 en tus notas dice: Dios le dijo a Abraham: Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya, cierra esto, como si ya existieran. Lo he hecho toda mi vida y he sido criticado por ello. Llama las cosas que no son como si fueran. Habla y las cosas existen. Casi todas las metas grandes que hemos tenido en esta iglesia, las anuncié, las creí, las declaré, las esperé. Y actué como si ya estuvieran antes de que llegaran. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Hay tanto por mencionar sobre este punto, pero debo continuar. Hablaré de eso en otro mensaje. No ha sido un mensaje enriquecido y apenas vamos a la mitad. Hay otra mitad de este mensaje. Lo que hemos decidido hacer es partirlo a la mitad y compartir la segunda mitad la próxima semana, porque no quería que se perdiera nada del contenido. Esto ha sido bueno y la segunda mitad también lo es. Inviten a sus amigos la próxima semana. Vean la palabra, la primera mitad en línea. Hoy quiero terminar mencionando dos cosas. La primera, si no te has bautizado, tendremos un último bautismo que yo realizaré el miércoles a las 4 de la tarde aquí en el campus de Lake Forest. Estás a tiempo para inscribirte. La semana pasada tuvimos un gran bautismo y quiero animarte para que te bautices. Lo segundo es que invites a alguien a la segunda parte de nuestra serie llamada La Caminata de la Fe, Aventuras en la Fe. Quiero terminar orando por ti. Inclina tu rostro. Padre Celestial, te damos gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque no vivimos por obras, porque no podríamos sobrevivir, vivimos por la fe en tu gracia. Gracias porque por la gracia conoces los errores que cometeremos, y aún así nos eliges. Gracias por estas verdades en Hebreos 13, que nos enseñan a vivir en fe. Esperamos la segunda parte la próxima semana, y te pido que al salir hoy podamos saber cómo creer en lo que no vemos y cómo confiar en ti cuando no conocemos el camino. En estos 4 puntos que hemos estudiado hoy, te pedimos que traigamos gloria a tu nombre y que te agrandes cuando vivamos en fe, que vivamos en fe esta semana. Hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo, que tengan una gran semana. Gracias por conectarte el día de hoy. Espero que el mensaje y el tiempo de adoración te hayan ayudado a conectarte más con Jesús. Y si todavía no lo has hecho, puedes llenar la tarjeta de conexión. El enlace está debajo de este video. Ahí puedes poner tus peticiones de oración, también poner maneras donde tú te puedes conectar con nosotros. Y si tú vives cerca del condado de Orange, tenemos servicios presenciales cada domingo a las 9 a.m. y 11 a.m. Tenemos programas de niños y de jóvenes y nos encantaría recibirte cada domingo. Pero si no lo eres, no te preocupes. Cada domingo a las 11 a.m. tenemos este servicio en línea. Familia, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.